Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página en YouTube y también en nuestra página en Primero Tu Familia? Queremos darles muchas gracias porque ustedes están compartiendo nuestros mensajes con otras personas, con otros amigos, con sus familiares. Antes de iniciar el repaso de la lección de esta semana, queremos comenzar con una oración y dándole gracias a Dios por lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros hasta este momento. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos, por cuidarnos, por protegernos y por estar con nosotros durante toda la semana que ha pasado. Al iniciar una nueva semana en la que vamos a estudiar, repasar esta nueva lección que tiene un mensaje especial para nosotros, una vez más, queremos pedirte que nos ayudes a entender, a comprender el mensaje y no solo a comprenderlo, pero también a ponerlo en práctica. Queremos pedir que tú puedas utilizarnos como tus manos, tu boca, tus oídos y que podamos, Señor, compartir este mensaje de salvación con aquellos que están a nuestro alrededor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mis queridos amigos, queremos agradecerles porque ustedes han estado compartiendo nuestros mensajes y también porque muchos se han suscrito a nuestro canal. Queremos invitarlos a que continúen compartiéndolo y también que se suscriban a nuestro canal si aún no lo has hecho. El tema para esta semana se titula Amar Misericordia y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 112, el versículo 4 y 5. En la lección se ha presentado como Salmos 11, 4 y 5, pero no es el versículo correcto a esta cita. El versículo correcto está en Salmos 112, versículo 4 y 5 y nos dice: resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Cuando pienso, mis queridos amigos, en Dios, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, en su entrega, solo puedo decir gracias, Señor. El Dios que tú y yo servimos, mi querido amigo, es un Dios que se interesa por los pobres, un Dios que se interesa por los oprimidos. Por lo tanto, nosotros como seguidores de Él debemos también seguir su ejemplo. Aunque por ahora el mundo cada día se esté corrompiendo más y más, muy pronto, sabes, mi querido amigo, Jesús volverá y nos restaurará por completos. Finalmente, el mal y todo lo que existe en este mundo que no nos ayuda a crecer como seres humanos ya no existirá. El domingo lleva como título Las prioridades del reino. ¿Sabes? Jesús delineó en sus enseñanzas cuáles debían ser nuestras prioridades como seres humanos. Y voy a compartir contigo, de acuerdo a la lección, 4 de estas cualidades. La primera, suplir nuestras necesidades básicas, sin agobios, conscientes de que Dios se preocupa de suplirlas. Por tanto, os digo, dice Mateo capítulo 6, el versículo 25 al 32, no leeré todo, solamente compartiré una parte con ustedes. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber. Mi querido amigo, no cabe duda que como seres humanos a veces nuestra mayor necesidad y tal vez preocupación está en lo más básico, en los alimentos, en la vestimenta, en cómo podemos sobrevivir, tal vez teniendo un techo, diferentes cosas. Pero, ¿sabes? Dios nos pide que pongamos nuestra confianza en Él, porque Él va a suplir nuestras necesidades básicas. Y por ende, tú y yo necesitamos confiar en sus promesas. Necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe para confiar en Él de que Él proveerá para nosotros. Así que la primera cualidad es que nosotros podemos entender que debemos de creer que Dios suplirá nuestras necesidades. La segunda cualidad es buscar el reino de Dios. Mateo 6:33 nos dice que más primeramente debemos buscar el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Así que buscar el reino de Dios quiere decir que no debemos enfocarnos en nosotros mismos, sino en las necesidades del reino de Dios. La tercera cualidad se encuentra también allí en Mateo 6:33 y es buscar la justicia del reino.
ser activo en ayudar a los necesitados y a los oprimidos, dar todo lo que podamos de acuerdo a nuestras capacidades. Y la cuarta cualidad se encuentra en Mateo 22:21, obedecer a las autoridades. Quiere decir que tú y yo debemos de someternos a las autoridades. Cuando no entran en conflicto con la ley divina, por supuesto, debemos de hacerlo, como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero compartir una cita con ustedes que se encuentra allí en el libro Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 283, y dice de la siguiente manera: no tenemos tiempo para prestar una preocupante consideración a lo que comeremos y beberemos y a con qué nos cubriremos. Vivamos en forma sencilla y trabajemos con sencillez. Vistámonos de una manera tan modesta y apropiada que seamos recibidos donde quiera que vayamos. Las joyas y los vestidos costosos no nos darán influencia, pero el ornamento de un espíritu manso y pacífico, resultado de la devoción al servicio de Cristo, nos dará poder con Dios. La bondad y la consideración en favor de los que nos rodean son cualidades preciosas a la vista del cielo. Si no habéis dado atención a la tarea de adquirir estas gracias, hacedlo ahora, porque no tenéis tiempo que perder. ¿Qué mensaje más importante, mis queridos amigos? El hecho de que debemos enfocarnos más en las cosas espirituales que en las cosas triviales, físicas de este mundo. Es importante entonces, mi querido amigo, que tú y yo nos preocupemos por la bondad, por el amor y sobre todo por la devoción al servicio de este mundo, tal y como lo hizo Cristo. El lunes el tema es fatiga por compasión. Sabes, mi querido amigo, como cristianos debemos ser compasivos y ayudar a los necesitados. Pero esta ayuda no debe materializarse de una forma irreflexiva, sino más bien positiva. Existen varias actitudes y actividades que todo creyente debe de tener por los necesitados. Al menos 4 de esas actitudes que tú y yo debemos desarrollar. Voy a mencionarles brevemente y luego hablaré un poquito de cada una de ellas. Estas 4 actitudes que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos es: número 1, compasión; número 2, educación; número 3, oración; y número 4, expectativas claras. Compasión. ¿Sabes? Debemos reconocer el dolor de los que sufren y empatizar con ellos. ¿Cuán importante es eso, mis hermanos? Número 2, educación. Debemos escuchar y aprender sobre la situación concreta y no actuar sin la información necesaria. Número 3, oración. Antes de poner en práctica cualquier acción en tu vida, debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Dios conoce el futuro, Dios conoce el presente, Dios conoce tu pasado. Número 4, expectativas. Debemos ofrecer nuestra ayuda aún cuando las personas beneficiadas no respondan de la manera que esperamos o deseamos. A veces, tal vez te encuentras a alguien en la calle que te está pidiendo un dinero y como hemos visto tantas cosas que han pasado, yo he sido testigo de eso, que a veces me han pedido un dinero y se los doy, pero luego los encuentro que están tal vez comprando cigarrillos o alcohol con el dinero que les di. Entonces a veces viene el pensamiento y digo, no, ya no voy a dar más, porque mira cómo lo utilizan. Pero creo que no debemos de nosotros responder de una manera equivocada a un pensamiento que no sucede todo el tiempo. Tal vez es una persona que hace eso, pero otros realmente tienen una verdadera necesidad. Así que no debemos de juzgar, simplemente debemos de dar. El martes el título es generosidad. Y quiero invitarlos a 2 Corintios capítulo 9, el versículo 7, y leer juntos ese versículo maravilloso que es corto, pero tiene un pensamiento muy bonito y dice: Dios ama al dador alegre. También creo que hay una canción o un cantito con ese mismo título: Dios ama al dador alegre. Y sabes, dar con generosidad es un aspecto importante de la vida cristiana. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave de los que temen a Jehová.
Todos aquellos que somos temerosos de Jehová, que amamos a Dios, necesitamos dar con generosidad, dar abiertamente. Claro, no siempre se puede ayudar personalmente a los necesitados, especialmente cuando la situación de necesidad se produce en lugares lejanos. En estas situaciones, la ayuda económica suele ser una buena opción. Es por ello que la Biblia nos invita a ser generosos. Nuestra generosidad nace como una respuesta a la generosidad divina y funciona como un antídoto afectivo contra el egoísmo. Mientras más das, mucho mejor te sentirás. La generosidad no es algo puntual o forzado en la vida del creyente. Debemos cultivar un espíritu generoso, un deseo permanente de ayudar a los demás, porque viene del corazón, porque lo sientes, porque realmente quieres hacerlo. Nunca lo hagas forzadamente. Hazlo siempre porque tienes el deseo y porque amas a Jesús. Quiero compartir contigo una cita en este día de Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 599, que nos habla con relación a la importancia de la generosidad. Los actos de generosidad y benevolencia fueron concebidos por Dios para mantener tiernos y llenos de compasión los corazones de los hijos de los hombres y para estimular en ellos un interés y afecto mutuo en imitación del Maestro, quien por nuestra causa se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. La ley del diezmo fue fundada sobre un principio permanente y fue ideada para ser una bendición para el hombre. Qué maravillosa cita, mis queridos hermanos, saber que la generosidad y la benevolencia fueron concebidos por Dios para que tú y yo podamos mantenernos tiernos y llenos de compasión. Que Dios nos ayude para aprender la generosidad. El miércoles el título es Trabajar por la paz. ¿Sabes? Los conflictos violentos son una causa importante de sufrimiento entre naciones, tribus, etnias, comunidades, o los causados por motivos económicos o políticos que generan sufrimiento constante y una gran necesidad de ayuda humanitaria. Podemos ver las diferentes situaciones que pasan cada día en nuestros países, aquí en los Estados Unidos y fuera de ellos. Cada día vemos el sufrimiento que ocurre en nuestros países y cómo no poder tener una bandera para levantarla y poder ayudar a aquellos más necesitados. Pero Jesús nos enseña o nos enseñó a evitar los conflictos desde su propia base. No enojarnos ni guardar rencor fue una de sus enseñanzas. Amar a nuestros enemigos fue otra de sus enseñanzas. Orar por los que nos persiguen fue otra de sus enseñanzas. Así que al menos vemos 3 aspectos importantes que Jesús nos enseñó a la hora de evitar los conflictos. No enojarnos ni guardar rencor y amar por nuestros enemigos y orar a los que nos persiguen. El Evangelio de la paz, entonces, mis queridos amigos, comienza con nuestros pensamientos acerca de los demás y la forma en que los tratamos a cada uno de ellos. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de ser pacificadores y no violentos o agresivos. Como alguien dijo por allí en algún momento, en algún libro que leí, nosotros debemos vivir para el amor y no para la guerra. Que Dios nos ayude a que podamos poner esto en práctica. El jueves lleva como título Una voz para los que tienen voz. Nuestra iglesia tiene muchas cosas positivas, pero si tenemos que encontrar un pelo en la sopa, como se dice, podemos decir que la iglesia hace muy poco por levantar la voz por los oprimidos, por aquellos que no tienen voz, por los desamparados, por los marginados. Y es tiempo que nosotros, ustedes y yo que formamos la iglesia, nos levantemos por esas personas que tienen necesidades. Al igual que los antiguos profetas, debemos ser la voz del que no tiene voz y pronunciarnos a favor de aquellos que no pueden defenderse ni salir por sí mismos de su penosa situación. Como individuos, nuestra voz puede tener poca fuerza para cambiar una situación concreta, pero no por eso debemos callar. Además, como iglesia local, nacional o mundial, tenemos mayor fuerza cuando estamos unidos para hacer oír nuestra voz a favor del desamparado, a favor del necesitado. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, no te detengas, no calles, levanta tu voz cuando tengas que hacerlo
para poder llevar paz al mundo en el nombre de Jesús. Y concluimos este resumen de la lección de Escuela Sabática con una cita muy especial de Hechos de los Apóstoles, la página 440, que nos dice así: un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su derredor. Sabes, mi querido amigo o mis queridos amigos, ser seguidores de Jesús nos cambia la vida de muchas maneras e incluso nos infunde entusiasmo para sumarnos a la preocupación activa de Dios por los pobres y los oprimidos. Si bien nunca será una tarea fácil ni popular, esto cambiará nuestras prioridades y nos motivará a adoptar medidas activas para curar el sufrimiento del mundo que nos rodea. Te pregunto, ¿seremos tú y yo el cambio que la iglesia necesita? Te dejo para que puedas pensar en esa pregunta. Que Jehová te bendiga y te proteja en esta semana. Que Dios esté contigo.